Domingo 15 del tiempo ordinario, que en su ciclo C proclama la parábola del buen samaritano, que está en el capítulo 10 de San Lucas. Como ya he dicho en alguna otra oportunidad anterior, para la comprensión adecuada de la liturgia dominical, resulta muy interesante ver el hilo conductor entre la primera lectura y el Evangelio. Y entonces en la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 30, 10, 14, allí se concluye diciendo: el mandamiento está muy cerca de ti, así lo dice, en tu corazón, en tu boca, para que lo cumplas. Fijémonos, el mandamiento está muy cerca de ti. Es decir, la clave interpretativa de la parábola del buen samaritano está en entender que lo que Dios espera de nosotros es que respondamos a la realidad próxima, en medio de la que vivimos, ¿no? Insisto, el mandamiento está muy cerca de ti, dice la primera lectura del Deuteronomio. Los verdaderos seguidores de Cristo no son los que se refugian en ideales que les lleven a desentenderse de la realidad cotidiana, sino los que encuentran a Dios en el prójimo, los que procuran aplicar el Evangelio a las situaciones concretas de la vida. De hecho, la parábola del buen samaritano fue pronunciada por Jesús, no lo olvidemos, para responder a la pregunta de ¿y quién es mi prójimo? Pues mi prójimo es el que me encuentro en el camino, el que quizás yo no estaba esperando, no era el que yo soñaba encontrarme, pero es el que se ha terciado, en este caso de la parábola, un hombre que había sido asaltado por los ladrones y que estaba apaleado, caído al borde del camino. Y el elogio al samaritano está precisamente en esto, en que él ha cambiado su agenda y al encontrarse con aquel hombre herido, él pospuso todo lo demás que iba a hacer y abordó lo próximo. Lo que la vida le había puesto en el camino de la vida, lo que Dios le había puesto ante sus ojos, ¿no? Los demás, sin embargo, no estuvieron dispuestos a cambiar su agenda, tenían otras ocupaciones y dieron un rodeo para no encontrarse con la realidad, ¿no? Esta es la parábola del buen samaritano. Posiblemente son dos las parábolas que más han marcado la espiritualidad cristiana: la parábola del hijo pródigo y la parábola del buen samaritano. Y es muy interesante pues, ver cómo tienen entre las dos una complementariedad, porque la parábola del hijo pródigo subraya la misericordia de Dios y la parábola del buen samaritano subraya la necesidad de que nosotros prolonguemos la misericordia de Dios con los demás. La vida cristiana es recibir misericordia y dar misericordia. Somos hijos de la misericordia y estamos llamados a ser padres y madres de misericordia con los demás. De hecho, la parábola concluye diciendo: anda, haz tú lo mismo. Podríamos decir, ¿no?, en esta unión entre la parábola del buen samaritano y la del hijo pródigo. Anda, haz tú lo mismo. Tú, hijo pródigo, has recibido la misericordia de Dios, ahora ten tu misericordia con quien te encuentras en el camino de tu vida. Y por último quiero subrayar un aspecto que también considero interesante, un aspecto práctico. El llamamiento a practicar la misericordia con el prójimo es a cada uno en concreto, a cada uno, pero también es al conjunto de la Iglesia. Es personal y es comunitario al mismo tiempo, ¿eh? Me estoy refiriendo a ese detalle que narra la parábola, cómo el buen samaritano se paró, se acercó al que estaba herido, le limpió las heridas con aceite y vino, le montó en su cabalgadura, pero en segundo lugar dice que le llevó a la posada, a donde pudiesen atenderle ya mejor de lo que él le había atendido, y les dio unas monedas para que pudiesen hacerlo adecuadamente, ¿no? Esa posada es la Iglesia. Esa posada es como un hospital de campaña donde alguien pueda ser cuidado, ¿no? La comunidad cristiana en su conjunto está implicada en la parábola del buen samaritano. De modo semejante, ¿no?, a como en ese conocido refrán africano se dice: para educar bien a un niño hace falta que se requiere de la tribu entera para poder educar bien al niño. Bueno, pues para ejercer la caridad cristiana adecuadamente se requiere de toda la comunidad cristiana.
Sí, la llamada a ejercer la caridad con el prójimo es personal, pero también es comunitaria, también esa caridad con el prójimo tiene que ser profesionalizada, tiene que tener también personas capacitadas para poderle ayudar adecuadamente. Y por eso la Iglesia tiene que si los centros de orientación familiar, que si Cáritas, que si la atención a los inmigrantes, ¿no? Y ambas cosas, la respuesta personal y la respuesta comunitaria tienen que estar conjugadas. Esta parábola del buen samaritano la cumplimos cada uno y la cumple la Iglesia en su conjunto, llamada a extender la misericordia de Dios ante el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.